hemos sido plantados por la mano poderosa de Dios en un terreno fértil. Nunca permitas que el enemigo de tu alma te desarraigue y te trasplante a un lugar donde te convertirás en un árbol seco que no da fruto. El Salmo 1, del 1 al 3, nos dice esta maravillosa verdad que está llena de sabiduría y de prosperidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios compara nuestra vida con árboles. Tú y yo somos árboles fructíferos, somos árboles que estamos regados junto a las corrientes de las aguas por la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón algunos no prosperan? ¿Por qué razón permitimos que la mano del enemigo nos arranque, nos desarraigue y nos trasplante a un terreno estéril? Muchas personas vienen a las iglesias, pero no les agrada cómo se predica en la iglesia y simple y sencillamente permiten que la mano del enemigo los desarraigue y los trasplante a un lugar donde Dios no los ha plantado. Dios compara nuestra vida. Dios nos dice, si estamos secos, es que nosotros no tenemos vitalidad. Sin frutos, un árbol que no da fruto se convierte en un estorbo que inutiliza la tierra. Tenemos que dar fruto de bondad, de misericordia, de servicio, fruto de paz, fruto de generosidad, fruto de labios que adoran el nombre de Dios y que llevan el conocimiento de Jesucristo. El Salmo dice que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Tenemos que ser selectivos, cuidadosos de aquellas personas de las que nos rodeamos. Vivimos en un mundo desconectados por Dios, buscando querer tener una conexión espiritual con Dios. Si nosotros nos movemos en un mundo de gente desconectada de Dios, terminaremos desconectándonos de la presencia del Dios maravilloso que nos ha plantado con sus manos junto a la corriente de las aguas. El hombre que anda en consejo de malos termina influenciado por la maldad del corazón del hombre. La Biblia dice, el que se rodea de sabios, sabio será. Tenemos que buscar sabiduría, tenemos que buscar influenciar a todo aquello que nos rodea de la presencia maravillosa del Dios poderoso que da frutos. Él nos compara a estos árboles. Todo árbol bien plantado termina dando fruto. Todo fruto da semilla, y cuando la semilla cae en buena tierra, se multiplican los árboles que en un futuro cercano terminarán siendo más frutos. Pero ¿qué pasa cuando nos convertimos en árboles que no dan frutos? Nos convertimos en gente religiosa que se entusiasma por momentos, por situaciones, pero que luego, pasado un tiempo, llegamos a secarnos y nos apartamos del camino, de la ruta de la verdad, y nos convertimos en un estorbo para el evangelio. El Salmo comienza con una bendición para todo aquel que se ha apartado del pecado.
Por lo tanto, la palabra que dice es bienaventurado significa que es doblemente bendecido, doblemente feliz, aquella persona que vive agradando la presencia de Dios, el favor de Dios. Aquella persona que vive bajo el agrado de Dios es una persona feliz. El que practica el pecado, el que participa de las cosas que el mundo participa, se aleja de los caminos de Dios. Vivimos en un mundo altamente competitivo, materialista, en donde el hombre ni siquiera cree que Dios existe. Pero nosotros que aún creemos que Dios existe, luchamos por agradar a Dios, alejándonos del mal. Todo aquello que nos rodea debe de ser influenciado por la luz de Jesús que hay en nuestro corazón. Por eso dice: el hombre sabio es aquel que teme a Dios y guarda sus mandamientos. La persona feliz es bienaventurada. El Salmo nos dice: bienaventurado quien no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto se refiere que si una persona se rodea de gente inmoral, terminará siendo inmoral. Tenemos que influenciar con nuestro testimonio a aquellos que nos rodean. La Biblia nos explica que nuestro Señor Jesucristo es influencia, es luz para los pecadores, pero nunca Él participó de las obras del hombre. Siempre Dios guió a través de su ejemplo al pecador al arrepentimiento. Dios nos dice que hay que meditar en su ley, que nuestra delicia de día y de noche debe de ser meditar en su ley. Meditar significa pensar con detenimiento, reflexionar, analizar. De esta forma, si nosotros somos árboles, ¿qué tipo de frutos llevamos? Si nuestros frutos son vistos por los demás o solamente somos oidores de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde es tan difícil probar que somos verdaderos hijos de Dios. La única forma de saber que somos verdaderos hijos de Dios es a través de los frutos. Por eso dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que tenemos que de día y de noche meditar para ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y todo lo que hagamos prosperará. Prosperemos en lo que hagamos a través de la fidelidad, a través de la selección de aquellas personas con las cuales nos estamos rodeando. Seamos selectivos, no permitamos que el mundo nos influencie a nosotros. Impactemos al mundo con nuestro ejemplo, impactemos al mundo con nuestro testimonio a través de los frutos dignos de arrepentimiento que hay en nuestro corazón. Mi reflexión en esta ocasión es que si donde Dios te ha plantado no das frutos, es porque todavía no has sido selectivo al escoger las personas con las que te estás rodeando. Sé selectivo. Busca el consejo del sabio. Bendice a aquel líder, a aquel pastor, a aquella persona que te guía al conocimiento de la verdad y espera que tus frutos vendrán en Cristo Jesús. No permitas que la mano del enemigo te desarraigue, te arranque de donde estás y te replante, te trasplante a un lugar donde Dios no
te ha plantado. Quédate donde estás. Bendice la tierra que alimenta tus raíces, porque pronto tus frutos vendrán en Cristo Jesús. Mi nombre es Pastora Marta. Mi ministerio, el león de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en su corazón, hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que el Señor te bendiga.